nos movemos de latitud y nos vamos hasta la Ciudad de México, específicamente al sur de la Ciudad de México, allá a la zona volcánica de la ciudad, a la UNAM, con el doctor Mauricio Rodríguez, desde ahí, desde la UNAM o sus alrededores. Mauricio, muy buenos días. Hola, doctor. A ver, ahí ya está, ¿verdad? Perfecto, ahora sí. Algo aquí se metió un duende y no sabíamos qué. Así como algo nos cortó como, por ahí. como dirían los héroes del silencio, maldito duende. Sí, ¿verdad? Nos querían censurar lo que vamos a decir. Exacto. Lo mejor es eso. Y es que además hay un chorro total de información y pues muy diversa, desde desarrollos tecnológicos en la medicina, noticias y avances de los programas del gobierno federal, el asunto de acá de Sonora entre la riqueza y la falta de explicación. Que me actualizaran un poco, Alex, lo de los sueros, ¿qué onda? Pues es que el problema desafortunadamente es que no te podemos actualizar porque ya cuando dieron la información esta de hasta dónde iban las cosas, se ha guardado la fiscalía, ¿no? Sí. y no da información, y la Secretaría de Salud le pregunta a uno y dice, pues es que está en manos de la fiscalía, ¿no? Sí, lo que sí es una ventaja. Está bien, ahí está ahorita el tema. Sí. Yo vi por ahí que en Torreón y en algunos otros lados habían cerrado unas clínicas parecidas, incluso en mismo Sonora, ¿no? Como que en varias ciudades. Y ha bajado, ha habido temor por parte de la gente. Incluso ya la vez pasada que hablábamos contigo, hablábamos de un par de casos en donde son clínicas de otras clínicas, no es donde sucedieron estas muertes, pero que la gente también acusa de que al salir se sintieron mal y todo esto. Pero dentro de toda esta información y falta de información, porque la Secretaría de Salud dice, pues a mí no me toca, pregúntenle a la Fiscalía, el caso está con ellos. Lo que sí tenemos de buena noticia es que ya no ascendieron el número de muertes y parece que las personas que aún siguen hospitalizadas, pues sus condiciones son estables y parece que están mejorando. Hasta ahí Sí, eso siempre es una buena noticia en este contexto y esperemos que se llegue a las últimas instancias con la resolución, que haya justicia para las víctimas, para los afectados. Sí. Y que haya algún cambio, porque claramente eso que estaba ocurriendo pasaba gracias a un vacío legal, gracias a algo que estaba mal en términos regulatorios. Entonces debe de cambiar y bueno, cuando menos de eso esperemos que cuando haya más información lo traemos acá a la mesa. Sí. También creo que vale la pena poner sobre la mesa una nota que tomó el país, una investigación de Quinto. Eso es lo que te quería preguntar, Mauricio, porque dentro de toda la información que hay, pues prácticamente va dentro del mismo camino, no hay actualizaciones, nada más de información y demás, pero surgió una noticia nueva. Y lo pongo entre comillas un poco lo nuevo porque ya se había hablado de esto un poco, pero ahora sí aparece como con datos en una investigación periodística y muy poco se ha hablado de esto en los grandes espacios, y es las medicinas falsas que se fabrican, pues medicina pirata, y que uno entendería que la compren pues ciertas farmacias pequeñas o que la compre alguna compañía privada, pero que incluso algunos de estos medicamentos ingresan al Sistema Nacional de Salud. Platícanos de esto, por favor. Sí, es una investigación que la firma Violeta Santiago en Quinto Elemento Lab, que además es parte como de un consorcio grande de comunicadores y de periodistas de periodismo de investigación. Sí, hemos hablado con ellos, hemos tenido suerte de contactarles. El título es Keytruda, el medicamento estrella contra el cáncer, en el que México gasta millones para cubrir a pocos. Y la premisa justamente es que es un medicamento muy bueno para algunos tipos de cáncer, que tiene un costo muy elevado y se detectó
pues digamos, una suerte de fenómeno repetido en la que está involucrado este medicamento en varias alertas sanitarias, y que está vinculado a compras regulares en el gobierno. O sea, instituciones públicas que compraron el fármaco que no era el correcto, que eran unos lotes robados, que se lo compraron unas empresas que no lo podían vender, que no hicieron nada, y que en todo esto fueron administrándoselo a los pacientes en las instituciones públicas, y fueron jugando con la esperanza de la gente, sí, y con pues digamos robándose el presupuesto y pues sembrando una duda sobre todo el aparato, sobre todo el sistema, ¿no? O sea, sí, claro. Cuando uno trata de entender por qué pasa esto, pues simplemente en el 2025 este medicamento, nada más este medicamento, movió 1.428 millones de pesos en instituciones públicas. O sea, se gastaron 1.428 millones de pesos en un medicamento. Entonces, imagínate qué tan atractivo es para los profesionales de la trampa. Sí. Pues eso, meter una factura falsa, inventar una empresa, robarse un camión, recuperar unas cajitas y rellenar unos frasquitos y meterse a ese revolcadero de millones, ¿no? O sea, en serio, debería haber un castigo ejemplar en los delitos que impliquen la salud así, ¿no? Yo estoy completamente en shock de que esto haya ocurrido, doctor, o el nivel en el que está ocurriendo. Medicamento, Elsa. O sea, imagínate lo que está pasando con los otros medicamentos. Sí. O sea, y son en las instituciones. Ahorita sí ya no le pueden echar la mentira o la culpa que no, es que eran los subrogados que tenía. No. Aquí ya están diciendo en el IMSS de Yucatán, de tal, en el ISSSTE de no sé qué, ¿no? O sea, es un asunto, pues gravísimo. Una muestra de cómo funciona el sistema, doctor. O sea, no es un caso aislado, ¿no? No, además, cada vez va a haber más de este tipo de medicamentos. Así, súper efectivos, súper caros, ultra exclusivos, que solo los produce una empresa que todavía le dura la patente un rato, y que se tienen que entender con esa empresa, y parece que no hay una estrategia blindada para poder, pues cuando menos, o sea, es todo esto de, no, pues vamos a hacer las compras observadas y transparentes. Ve nada más. ¿Y aquí cuál es el problema de origen, doctor? O sea, ¿es una falta de pericia de los encargados, una falta de experiencia? ¿Hay crimen organizado? O sea, demasiada pericia, o sea, es más pericia de la necesaria. Está viciado todo espacio. Saben por dónde pueden hacerlo y lo hacen, o sea, negociazo, ¿no? ¿Cómo? Negociazo el tema de los medicamentos. Totalmente. Y encontraron cómo, pues eso, o sea, imagínate que del 2024 se gastaron 980, fíjate, de 2022, que fueron 277 millones de pesos, a 2025, que fueron 1.400 millones de pesos. O sea, estoy redondeando las cifras. O sea, 1.200 millones de pesos en 2 años, para un solo medicamento. Eso no lo ha visto ni toda la infraestructura para el diagnóstico de cáncer de mama, ni toda la radioterapia del país, ni todo el sistema de atención prehospitalaria. No han tenido un
salto en el gasto o en la inversión así de grande. Ya. O sea, de haber pasado de 277 millones en 2022, en 6 instituciones pasaron a 1,428 millones en 2025 en 24 instituciones. Uh-huh. O sea, alguien así teledirigido desde adentro movió los hilos para que eso ocurriera. Porque yo conozco hospitales donde cada año necesitan más jeringas y no se las dan. Donde necesitan otros medicamentos, donde necesitan antibióticos y no les pueden comprar los antibióticos que necesitan porque ya no hay dinero para antibióticos. Y precisamente, Mauricio, en este sentido, como lo estás planteando, lo ponemos así como en claro, porque es una noticia tremenda que, insisto, no la hemos visto más que en Quinto Elemento Lab, en el país y algunos medios que tímidamente la han reproducido. Pero sí, que por ejemplo no ha sido tema en la conferencia mañanera hasta donde yo tengo noticia. De hecho, esta semana no hubo conferencia de salud, ¿no? Exacto, hubo que le tocó seguridad este martes y entonces pues ya con eso se diluyó. Entiendo que porque el secretario estaba en Brasil. Sí, y además como que se cumplía el mes de lo de seguridad. Bueno, muchos factores, no creo que haya sido por esto, porque esto se lo pueden preguntar cualquier día a la presidenta. Pero lo tratamos de poner así en blanco y negro, a ver si lo entendemos. Hay una exigencia en México desde hace tiempo del abastecimiento de medicinas. Esta exigencia se volvió más severa en los casos de vida o muerte y se volvió muy mediática en los casos de cáncer. El gobierno no tiene medicinas para el cáncer. El gobierno establece una serie de sistemas de compra que terminan siendo una compra consolidada, transparente y demás. Esto nos lo dicen. Y de repente nos enteramos que una medicina carísima contra el cáncer, que viene para casos muy específicos, que únicamente se lo pueden comprar a ciertos laboratorios, resulta que... A un solo laboratorio. Resulta que es falsa y por lo tanto pues compraron chochitos de azúcar o no sé qué habrán comprado a un precio carísimo, como el agua que le inyectaban a los niños contra el cáncer. Pero que lo estaban sabiendo. Y que lo estaban sabiendo. Entonces, la pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo, si es una medicina que únicamente se la puedes comprar a un laboratorio, en dónde está el chanchuy? Sabemos quiénes se pueden beneficiar, pero el laboratorio... El laboratorio vende medicina buena y vende medicina mala. Alguien del laboratorio se corrompió y simula un contrato. Alguien. No, yo creo que. ¿Qué pasa ahí? Yo creo que hay medicamento apócrifo, o sea, falso. Hay empresas. Pero precisamente esa es mi pregunta. Uno se explicaría que puedas comprar aspirina falsa, porque todo mundo hace el. No, de esto hay medicamento falso. Pero aquí, si es un solo laboratorio, ¿por qué no se lo estás comprando ese laboratorio? ¿Por qué lo estás tratando de comprar por otro lado? ¿O cómo sucede esto? Porque el laboratorio te lo vende a 100,000 y el pirata falso te lo vende a 90,000. Uh-huh. Ya. Y porque no puedes decir, solo se lo voy a comprar al productor por una cosa de seguridad nacional. Ahí sí, ¿por qué no sacan el argumento de la seguridad nacional? A ver, uh-huh. se lo voy a... Porque además también, si tú llegas con Merck y le dices, solo te lo voy a comprar a ti, Merck te dice, está bien, güey, te lo vendo en 130,000. Exacto, te pone condiciones como pasó con la pandemia y las vacunas, ¿no? Con Pfizer. Exacto, y demás. O sea, te van a decir algo así. Sí. Entonces lo que termina pasando es el sobrino del amigo de alguien se constituye una empresa con una casa que tiene un domicilio en una colonia pues casi fantasma, en una casa que tiene una puerta con un número afuera nada más. Sí, lo que hay adentro son 2 perros y ocasionalmente arreglan un carro ahí, ¿no? En ese terreno baldío. Ajá. Entonces, hay un tercero que es el intermediario entre el laboratorio y el gobierno que está vendiendo este medicamento. Exacto, hay unos integradores que son unos, que en algunos casos son unos héroes y unos Robin Hoods, pero en otros pues son unos villanos, ¿no? Claro. Porque ¿Y qué dice? Los que se quedan con
la tajada porque saben por dónde. Claro. Y ellos son los que provocan muchas veces que las licitaciones no se logren y que y entonces termina el gobierno haciendo adjudicaciones directas con prisa porque no se pudo consolidar la compra de la licitación correctamente por 1001 razones. Sí, porque el director de área dijo, revisa primero este contrato y bloquea a los demás y todo eso. La empresa dijo que sí, pero siempre no. Uh-huh. Porque, no, espérate, es que ya al final ya no pude, no te voy a poder entregar, mejor ya no le entro, me salgo. Y entonces al otro ya le habían hecho hacer planes y entonces terminan comprando sobre el tiempo, ¿no? Con la prisa encima. Y eso es un problema, claro, para todos. Mi otra duda con respecto a este caso que es tremendo, digo, es tremendo en sí mismo, pero es tremendo también porque nos enteramos de un caso, pero esto nos quiere decir que si existe puede repetirse o se está repitiendo. Se está repitiendo. Sí, entonces la pregunta es, escala. Sí, la pregunta es, ¿qué ha dicho la información oficial después de que sale este reportaje? ¿Hay alguna respuesta hasta el momento? No, ¿verdad? No, nada. Yo no la conozco, nada. Y tiene que haber, o sea, la fiscalía tiene que salir a decir, sí, a ver si es cierto, aquí detectamos esto y ya están en investigación tantas personas, sancionamos a tales empresas. Fíjate, en la nota esta vienen algunas de las información que le compraron a empresas. Haz de cuenta, Sedena le compra a una empresa que había sido sancionada por el IMSS. Sí. O que la Secretaría de, no sé cómo se llama ahora, la de Función Pública. Transparencia y Buen Gobierno. Transparencia y Buen Gobierno había sancionado y por otro lado le compran otros de otra, ¿no? Sí. Y no vemos, cuando menos con la misma fuerza, no vemos castigo, no vemos quiénes eran los que pidieron eso, quiénes firmaron, quiénes revisaron en los almacenes que llegara ese medicamento. En un caso, por ejemplo, lo ponen como que fue un hallazgo del personal de enfermería, que de pronto sacó el medicamento y lo iba a administrar y de pronto dijo, oye, espérate, esto no se ve igual. Y lo compararon con otros del mismo producto y no era igual. O sea, fueron a darse cuenta. Que empezó como algo de, a ver, farmacovigilancia, vamos a hacer. No, hombre, salió ahí un cochinero. Ya. Y que les habían llegado unos frascos falsos. Pero eso es gente recibiendo esos tratamientos. Sí. O sea, en serio, ¿a dónde hemos llegado? ¿Quién es el villano que se atreve a hacer eso? Sí, doctor, se habla también pues de esta incorporación de medicina de innovación, ¿no? O sea, de cómo se integra este medicamento, como seguramente está pasando con otros, que tendrían que innovar el sistema, ¿no? Innovar los tratamientos, pero nos encontramos con esta realidad de falsificación, Es que es un mercado muy rentable, entonces. Pero es una locura, doctor. A mí me cuesta entender quién, o sea, eso, digo, lo está haciendo usted en estos momentos también con esta incredulidad. ¿En dónde falla el sistema? ¿Quiénes son esas personas, que seguramente no son muchas, que están seres humanos, que están rompiendo de esta manera la confianza que tenemos con el sistema de salud público? ¿Quién tiene la cara dura y los recursos? Un medicamento falso. O sea, en serio, ese es un villano, Ese villano no, ese es un villano en serio. Sí. Claro. Ese sí es una persona que le hace daño a la sociedad. O son una pandilla de villanos, Mauricio, porque tiene que existir. Tiene que existir alguien que la fabrique falsa. Tiene que existir alguien que haya hecho la empresa que la compra falsa y se la vende al gobierno. Y tiene que existir el funcionario de gobierno, no de menor escala, un funcionario de gobierno muy bien conectado, que logre jalar el contrato hacia allá. Sí. Entonces, aquí tiene que haber un crimen organizado. Yo creo que hay mucho engaño y hay mucha mentira, porque podría ser que ya los últimos dos eslabones
O sea, imagínate que llega un amigo y te dice, oye, vamos a conseguir unos lotes que va a vender Merck porque los va a vender más baratos y los vamos a comprar. Porque los quieren vender ya, porque luego se les caducan si no hacen la venta. Porque no se los compraron en Guatemala y porque les van a sobrar y entonces se los van a traer acá. Sí. Entonces, ¿cómo ves? Le entramos y entonces ahí ya, de entrada, alguien que dice, órale, yo le entro al negocito. Sí. Sí, nada más que es con un medicamento falso. Falso, que no sirve para nada. Y luego además, doctor, una vez que salimos de este universo administrativo, llega el medicamento a los hospitales y resulta que ahí todavía hay un colador. La nota habla como hay el desabasto, desigualdad, fallas regulatorias, bueno, todo esto. Exacto. Pero en la desigualdad y en el desabasto, ahí van un montón de pobres, ¿no? De jodidos, porque este sistema... Ahí estos medicamentos carísimos que podrían no estar sirviéndoles a nadie se aplican solo a unas cuantas personas. De ahí también el título, ¿no? del artículo, que es México gasta millones para cubrir a pocos. Y mal. Y muy, muy mal. O sea, porque pues órale, ojalá se estuvieran curando aunque sea esos poquitos, pero sí. Claro que no, porque pues es una trampa y es en serio, es un asunto, o sea, es un asunto que pone en evidencia una realidad echada a perder, una sociedad descompuesta de muchos Totalmente. lados. Sí. Porque, por un lado, alguien dirá, ¿y por qué cuesta 100,000 pesos, perdón, ese medicamento? Otro más así progre diría, pues vámonos a romper patentes, órale. Sí. ¿No? Sí. Vamos a romper patentes como Brasil. Ándale. Sí se ha animado, ¿no? Nada más que no podemos por el Telecán, o sea, el Telecán con Estados Unidos y Canadá no podemos meternos con las patentes, porque eso sí nos deshace nos arma un lío ahí en ese tema, ¿eh? Sí. Y luego es, medicamentos súper buenos. Y esta es la punta del iceberg. O sea, en realidad vienen otros medicamentos. Sí. Este escenario podría ser... Pareciera que hemos perdido la llamada con el doctor Mauricio. No, ahí lo tenemos. Este escenario podría ser muchísimo peor, ¿no, doctor? O sea, si este no es un medicamento común, por así decirlo, pero seguramente hay muchos, ya mencionaba Alejandro como ejemplo, el diclofenaco, qué sé yo, un medicamento que sí es muy común. Sí. Esto podría estar pasando también en esos medicamentos, ¿no? O sea, nada, después de esto nada nos dice que esto no ocurre con todo. Lo que está pasando con esos otros, es que esos otros, su importancia es por volumen. Ya. O sea, el gobierno compra paracetamol, sí, nada más que compra millones de dosis. Sí. Y entonces ahí está. Y eso, de hecho, ese es el otro problema. Cuando el gobierno sale con estas compras consolidadas, pues sí, a ver quién le puede surtir 40 millones de dosis de paracetamol, pues nadie. O sea, solo 2 pueden salir con esa capacidad de abasto. Entonces, ahí hay otro tipo de trampa, ¿no? Porque, pues, desde luego que ¿sí? no se puede. Entonces, se atiene a lo que hay. Lo que están haciendo es fragmentando y entonces terminan comprándole paracetamol a 40 o a 50 distribuidores, productores. Sí. Y entonces ahí sí se te van algunos que seguramente no cumplen. Ya. Pues sí, peligrosísimo el panorama en el que nos encontramos y aún más profunda la desconfianza que genera entre muchos de nosotros. El sector salud, dependemos de él, pero nos genera
preocupación enfermarnos. Claro, y por otro lado, por fin estábamos más o menos tranquilos, la sociedad mexicana, después de años de trabajar con esta cuestión de las compras de medicinas, de que hoy hay un mejor abasto y de que hoy había un mejor sistema de compras, como que este tema lo habíamos dejado pasar página porque medio se habían calmado las cosas, y de repente esto nos delata que no está nada tranquilo. No ha cambiado, sí. Nada, no, o sea, eso que dices, Alex, eso es en la cuenta de X del bienestar. Sí, o sea, pero me refiero que había salido de las primeras páginas y había salido de las preguntas al gobierno federal, porque de alguna manera nos estaban convenciendo de que las cosas estaban saliendo bien. Esto es un síntoma de que las cosas no están para nada revisadas y creo que va a volver a salir toda la cloaca, ¿no? Bueno, ojalá salga quién es quién y ojalá salga el castigo y decir, sí, a ver si es cierto, aquí estaba esta rata de 2 patas y ya la vamos a castigar, ¿no? Sí, pero sí. Tampoco. ¿Por qué? Pues porque los de las empresas esas son amigos del hijo de fulano, o porque son, en serio, sí. Es que claro. A eso se reduce. Y eso es gravísimo. Ojalá que si son diferentes se atrevan a castigar al que hay que castigar, ¿no? Tampoco es que te digo búscate un culpable, no, cáele al que hay que caerle. No, definitivamente. Y las fiscalías que armen bien los casos, porque ahí a veces es donde se cae, ¿no? Sí. Y si no se hace algo con esta investigación, específicamente con esta, ya no. No se va a hacer nada con todo lo demás que seguramente está sucediendo. Entonces, nuevamente hay que no perder la huella, hay que darle seguimiento periodístico. Hay que seguirlo. Y me gusta que salió desde una plataforma como Quinto Elemento Lab, o sea, que no salió desde estas otras plataformas que han estado muy activas vociferando demasiado en contra de los tratamientos, la falta de tratamientos, sino más bien ni son enemigos de la 4T, ni mucho menos. Exacto. Y por otro lado, no salió de donde tendría que salir, de la Secretaría Anticorrupción, ¿no? Esta parte que según esto está revisando todo. Uh-huh. Está todo el gobierno federal vaciado en hacer compras de medicinas. Estaba la opinión pública y la oposición vigilando, según esto es, este asunto, y de repente en un medicamento carísimo, que lo primero que habría que revisar, Mauricio, y esto hubiera sido una señal de alarma, es por qué se empezó a gastar 5 veces más de repente en 2 años en este medicamento. Y entonces, exactamente. Y si se gastó 5 veces más, pues entonces la empresa es confiable o no es confiable, porque no le vas a dar 1,000 millones de pesos a una empresa que acabas de conocer, ¿no? Y además, cuando ya volteas a ver el presupuesto, dices, wow, ok, ¿de dónde salieron esos 1,400 millones? O sea, ¿a qué le quitaron? ¿Qué no le han puesto al presupuesto? O sea, sí, y probablemente son las jeringas de las que hablabas hace rato. Pues claro, por eso difieren cirugías, por eso no hay reactivos en los laboratorios para los diagnósticos, por eso hay camas sin ocuparse porque no da el hospital para eso, por eso hay listas de espera inexistentes, infinitas, por eso hay recetas sin surtir, porque claro, ¿quién jaló Keytruda jaló una cobija de 1,428 millones de pesos hacia un solo medicamento? Es que ve de qué tamaño es el problema. Sí. Uh-huh. Sí. ¿Por qué no pasa lo mismo con las prótesis de cadera? Sí. Que se necesitan. Tienes viejitos y viejitas acostados en camas esperando que se les pueda poner una prótesis porque se fracturaron la cadera. Sí. O ¿por qué no invertirle a los cientos o tal vez miles de pacientes que están esperando un trasplante de riñón? Por ejemplo, que es dentro de los trasplantes, digamos, lo más sencillo. Pero ponle que lo de los trasplantes sea un tema más bien de los donantes, de que no hay donantes, ¿no? Pero yo conozco casos de gente que tiene a su donante esperando 2 años y no terminan el trámite de diagnósticos. Eso, y gente que da vueltas en hospitales porque van en una ambulancia con una emergencia. Sí. Y
Sí, esto me pasó con unos conocidos hace unas semanas. Visitaron 9 hospitales de la ciudad, en ninguno había camas, en ninguno podían operarla. Terminaron metiéndose a un hospital público, a un hospital privado se gastaron 250,000 pesos que no tenían porque no había espacio en los hospitales públicos. Uh-huh. Wow. Entonces, porque no hay quirófanos, entonces claro, cuando dices, ¿por qué no tienen dinero para diagnosticar tuberculosis? ¿O por qué no tienen dinero para comprar los antibióticos que tienen que ser? Bueno, un poco pues porque el Keytruda jaló 1,428 millones de pesos hacia un solo medicamento. Es que eso es lo que me parece completamente desproporcionado. Sí, totalmente. El silencio de las autoridades federales, eso es, híjole, grita. Totalmente, ¿no? Y por grita otro, culpabilidad. No nos agotemos con este tema, pero el otro es lo de la credencialización del servicio universal que ya empezó y que ya va a ser un éxito y que ya a partir de mañana los mayores de 85 ya tienen la universalización, ¿no? Uh-huh. Sí. Que lo hemos platicado aquí varias veces. Ajá, o sea, y que además este es el inicio de una credencialización universal. Se supone que para finales de año ya no solo van a ser los mayores de 85, sino se va a llegar a, me parece que los mayores de 80 o incluso más abajo. Esta es como la primera etapa, la población, digamos, pequeñita y más localizable. Ahí está. Y además tenemos la posibilidad. Sí. Alex, perdón, ya la tenían, a esa población, ya la tenían fichada, por decirlo así, con el programa de Salud Casa por Casa. Pues no solo la tenían... Con la beca para los adultos mayores. Exacto, o sea, es lo que te iba a decir, no solo la tenían fichada, o sea, tenían sus datos ya recolectados, sino que además les entregaron una credencial ya, una tarjeta de débito, una cuenta bancaria en donde están todos sus datos y les depositan mensualmente una cantidad de tal manera que ya te puedes comunicar con ellos y decirles, oiga señor, además de recoger su beca, tenemos este servicio para usted, dé clic en tal lugar y ya vamos a autorice que pasemos todos sus datos para acá. A mí me parece que esa población pudo no haberse movido de su lugar, incluso los mayores de 65, a todos ellos ya los tienen bien localizados, hicieron el esfuerzo por ir a registrarse por un apoyo económico, entonces suponemos que autorizarán que les den un servicio de salud. Sí, y insisto, ya los tenían registrados en 2 plataformas recientes. O sea, qué ineficiencia de la generación de bases de datos, de no poder usar esa información. Claro, hay que tomarles una foto y que sea su credencial y no sé qué, ¿no? Pero, y luego también es, ¿para qué? O sea, ¿en qué están pensando de eso de la intercambiabilidad? O sea, yo el otro día pasaba fuera del hospital de la Sedena, acá por Tasqueña, y yo decía, ya quiero ver que este hospital que parece búnker, de pronto el vecino de aquí enfrente diga, oiga, yo tengo ISSSTE, mi ISSSTE está en Zaragoza, la salida a Puebla, y este está más bonito, yo quiero atenderme aquí. Sí. ¿Y qué va a decir la Sedena? No, señor, usted le toca el de Zaragoza ya en la salida a Puebla. Exacto. No. O sea, porque cuando anunciaron esto de la universalidad de los servicios de salud, lo primero que nos imaginamos, y te lo digo porque así lo recibe uno, es, qué bien, entonces ya no voy a ir al hospital tal, sino que voy a ir a este otro que a mí me gusta mucho porque es nuevo, o porque sé que hay buenos doctores, o porque a mi pariente le fue muy bien, o por cualquier cosa, pero no te están diciendo, ahora vas a ir al hospital que quieras, sino ahora vas a ir al que te quede más cerca, independientemente que tú te inscribiste en otro. ¿Y qué va a pasar con aquellos que estaban, por ejemplo, en el IMSS, muy contentos porque les tocaba cerca, porque les tocaba ir a un hospital muy bueno, y ahora le van a decir, no, pues el que te queda más cerquita es el del ISSSTE?
Y dices, oye, pero es que el ISSSTE está en ruinas, yo no quiero ir al del ISSSTE, ¿no? O sea, sí van a empezar esas broncas. Cuando se vean las cuentas, o sea, cuando vean que no le están pagando o sea, imagínate el ISSSTE, lo que le va a deber al ISSSTE, pues que va a tener para pagarlo. Sí, viene toda una broncota. Luego le va a entrar Pemex, o sea, vamos a poder ir a los hospitales de Pemex, los que somos del ISSSTE. Se supone que sí, y bueno, se supone que son... ¿Y los militares? Como tratando de aterrizarlo más. Al hospital de la Sedena y demás, pero de entrada, todo este asunto de la universalidad de los servicios de salud y la gratuidad de los servicios de salud suena una buena idea. O sea, y esta es la contraparte. Una buena ocurrencia. Ajá, de entrada suena bien decir, vivimos en un país en donde yo tengo todo un sistema de salud diverso al cual puedo acceder y además puedo acceder de manera gratuita. Esa es así como una excelente idea. Pero suena una utopía. Ajá, de la realidad actual a la realidad utópica hay un tramo tan largo que en el camino se nos van a atravesar todas estas broncas presupuestarias y logísticas, ¿no? Y a ver, Alex, no estaba en el plan estratégico de salud, ¿cómo se llama? O sea, no estaba. Sí. ¿De dónde salió la ocurrencia? Para hacer la vacunación COVID. ¿De dónde salió la ocurrencia? Para hacer la vacunación COVID, que era una cosa en donde le estaba entrando todo el gobierno prácticamente, tardaron muchísimo los hospitales en ponerse de acuerdo. No, pero incluso en una emergencia. Y era otro mundo. Pero a lo que voy es que tardaron muchísimo en ponerse de acuerdo, porque no es fácil ponerse de acuerdo entre dos instituciones a todos los niveles. Entre 7. Sí. O sea, fíjate, ahorita están involucradas el IMSS Bienestar, el ISSSTE, Pemex, Sedena. No sabemos si le va a entrar o no el DIF. No sabemos si le van a entrar o no los ISSSTEs de los estados. Sí. Y además, solo los que están en el pacto federal, ¿no? O sea, ahorita los otros castigados. ¿No? O sea, sí, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos, si esto sale bien, que yo tengo toda esperanza tonta, pero la esperanza de que esto salga bien, le va a tocar a una fracción de los mexicanos, porque otros que su gobernador no quiso enlistarse se van a quedar fuera de esta buena idea. Exacto. O los que están en el sector privado, igual, no hay diferencia. Peor, porque ahora con la nueva regla que les pusieron a los privados, entonces pues, están subiendo las primas de los seguros, ¿no? Y toda la medicina privada está subiendo. Pero híjola, o sea, es complejísimo. Yo no sé ni por dónde, no sé por qué le entran a eso. Mira, yo creo que el sistema es tan difícil de llevar a cabo, ya no digamos imposible, que tal vez sería la palabra correcta. Es tan difícil de llevar a cabo que hoy que se está poniendo la medicina gratuita en las farmacias de los hospitales públicos, uno va a la consulta, te dan la receta, vas a la farmacia y te dan el medicamento y no gastaste nada ni en la consulta ni en el medicamento. Hoy siguen las estadísticas diciendo que una gran parte de la población, incluso adultos mayores, están gastando un porcentaje importante de su salario o de sus becas en comprar medicamentos. Y cada vez vemos más farmacias privadas de similares que se están abriendo, o farmacias regionales que se están abriendo, porque es un gran negocio vender medicinas. Entonces, si ya está la medicina gratuita, que posiblemente con eso nos debimos haber arrancado los siguientes 10 años hasta conseguirlo, y si ya están estas medicinas gratuitas y aún así sigue creciendo la medicina privada en monto y sigue gastando el mexicano cada vez más en medicinas, es que todavía hay muchas cosas que arreglar en la burocracia de salud. Sí, y hay mucho que hacer, y no se vale estar haciendo acciones más o menos improvisadas que le van pegando. O sea,
Lo que se necesita es un programa, un plan que se siga. Igual, lo del centro de diagnóstico de alta especialidad que van a poner en la zona de hospitales del sur de la Ciudad de México, eso no estaba en ningún plan de nadie. Ya. Eso no estaba en el presupuesto, eso no está en el presupuesto. No hay un rubro. El año pasado la Cámara de Diputados no aprobó un rubro que dijera esto es para esto. Uh-huh. Ya se están aventando a hacerlo. Entonces, lo que termina pasando es que jalan lana de varios lados, programas que terminan descuidando. Sí. Insisto, ¿de dónde salieron los 1.400 millones que se usaron para un medicamento Keytruda en el 2025? Sí, claro. De lo que le quitaron a otro. Y como todo plan de gobierno que uno ve inverosímil, lo único que espera uno como ciudadano, por lo menos yo como ciudadano, es que me callen la boca y que me digan, mira, tú que no creías y sí nos funcionó, pero mientras eso suceda, pues vamos a seguir incrédulos y vamos a seguir expresando nuestras dudas abiertamente. No es no es que estemos... no es que estemos en contra. También en el ámbito académico estamos tratando de poner esto a la vista, de que se haga algo, de que no se cometan errores. Hemos tratado de decirles esto de la universalización, lo hubieran empezado en un municipio, en 2, en 3, en 20 municipios, en 2 estados diferentes, contrastantes, y no a nivel casi nacional, porque así no se hacen los programas de la salud pública. Claro, y no es que estemos, así como lo dices, no es que estemos en contra de estas ideas. No. Es que dudamos de que lo hayan hecho de la manera correcta. Entonces, ojalá nos callen la boca, pero las señales son de que no nos van a poder callar la boca. Sí. No. Se le será imposible. Que funcione, hagamos todo para que funcione, pero híjole, ve uno estas notas y ve uno la dinámica de la... Y luego, claro, van a salir a decir algo de Violeta Santiago, van a decir, ay, sí, pero es que ella se estaciona enfrente de la casa de un empresario y entonces pues es que ella está contra, ¿no? Sí, a tratar de matar al mensajero y no el mensaje. Mira, pues exactamente. Vamos a... Como lo de la soleada en Palacio. Ajá, y exacto. Vamos a... Es que es eso, o sea, a ver, utilizaron los medios públicos, utilizaron recursos para inventar una mentira en contra de una verdad y trataron de construir con la propia palabra de la presidenta una mentira que no pudieron sostener y no hay ningún responsable. Y luego quieren que uno les crea cuando dicen no, eso no es verdad, es que, no, a ver, espérate, pues si ya no sabes lo que es verdad y qué es mentira. Exacto. No, doctor, de verdad que a veces me siento en estos engaños, el gaslight desde el gobierno federal, así de esto es mentira, esto es real, esto que creo, esto que siento, o sea, es no lo voy a comentar, ¿no? También esta cosa de, de eso no voy a hablar. Y somos personas que queremos que las cosas se hagan bien y que queremos y que esperamos que las cosas funcionen. Así que, o sea, no es un alivio hablar de ¿se acuerdan de lo mucho que hablamos de corrupción? Pues aquí va un nuevo caso de corrupción. O sea, no es algo de lo que nos guste hablar, pues quisiéramos hablar de todo lo contrario, de cómo se están comprando medicamentos, cómo hace daño. De verdad que sí. Pues acá le vamos a seguir dando seguimiento y vamos a hacer la parte que nos toca para seguir con esta investigación que ya inició Quinto Elemento Lab y vamos a seguir hablando de este tema, Mauricio, además. Así es, y vamos, y cómo eso está conectado con el doctorcito que pone sueros milagrosos. O sea, es esta cosa de pronto usar la medicina para cosas que no son. Sí, pues ahí está, doctor. Todo pierde. Pero bueno, muchísimas gracias. Dejémoslo y estamos en contacto. Ya luego platicamos del exterminio de los perros en Ecatepec. Sí, y luego platicamos también de
de temas no tan de agenda, sino estas investigaciones en donde dicen proteínas para mejorar, alargar la vida, están en adultos mayores, están fomentando el desarrollo de células cancerígenas, por ejemplo, ¿no? Entre otros muchos temas. Platicamos pronto. Por mientras, te agradecemos muchísimo, no solo la información, sino la paciencia para explicarlo y aterrizarlo al grado que lo podamos entender. A ustedes también, qué bueno que tengan la apertura y que podamos poner estos temas, cuando menos para la reflexión, que las audiencias escuchen, pues que es un poquito más complejo de lo que parece, ¿no? Sí. Exacto. Sí. Pues que tengas muy buen día, que disfrutes el clima, que parece que estaba muy frío y ya se está mejorando. Un fin de semana beisbolero que ya empezó. Sí. Completamente. Gracias, doctor. Hasta la próxima. Ahí está el doctor.